Muchos son los desafíos de los embajadores del reino, y todos ellos debemos enfrentarlos con firmeza y valor. Dios ha llamado a correr en sus caminos. Todos inician el recorrido, pero lamentablemente no todos terminan la carrera. Para concluir este camino, se necesita espíritu, carácter, condición física y disciplina. De nada vale querer ganar y tener el propósito de conquistar naciones con un cuerpo cansado y deprimido. Dios necesita obreros fuertes con determinación. Esta carrera es para toda la vida y es nuestra responsabilidad que el cuerpo dure el tiempo que necesitamos y no se canse en mitad del camino. Nosotros, los hijos de Dios, corremos como los que saben cuál es su meta. Peleamos no dando golpes de ciego, sino disciplinando nuestro cuerpo hasta tenerlo totalmente bajo el dominio. Porque el que lucha, de todo se abstiene. El atleta se niega de muchas clases de comida y de muchas actividades, que en sí no son malas, disciplinándose al máximo con una dieta y un horario, para ganar la requerida fuerza y habilidad física y así ganar el premio en esta carrera. Unos lo hacen por una corona que se marchita. Nosotros lo hacemos por un galardón eterno e incorruptible. ¿Es en serio? ¿Hemos entendido el llamado? Nadie va a una competencia sin preparar el cuerpo para la carrera. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido llamados para una competencia para toda la vida? Mi gente, un soldado de plástico no gana batallas. Un entrenador tolerante no gana campeonatos. Tenemos que vernos como guerreros, siempre en campaña, como atletas que se lanzan hacia la meta. No sea que después de haber sido ejemplo para muchos, terminemos siendo descalificados. Señores, el desafío continúa. Familia amada, bendiciones para sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por acompañarnos en este desafío, embajadores del reino, en esta temporada de una vida saludable, donde hemos tocado contenidos que han traído luz a cada uno de nosotros en cómo podemos mejorar nuestra vida, cómo podemos mantener una salud y que ésta sea conforme a lo que el Señor habló. Por eso hemos tocado temas a nivel físicos, emocionales, pero ciertamente podemos hacer ejercicios físicos, tener una buena alimentación, pero necesitamos profundizar un poco más. Y por eso en este programa de hoy vamos a ir a la raíz de lo que significa la sanidad espiritual, que es la que funcionalmente nos hace ser sanos en el reino, en el nombre poderoso de Jesús. Y para eso hemos invitado a nuestro amado pastor Javier Bernal. Pastor, bienvenido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estar aquí y compartir e impartir de lo que usted ha recibido de parte del Señor. Buenas noches, gracias pastora por la invitación. Bendición a nuestros amigos que nos siguen por nuestro canal. Y es una bendición poder compartir y ministrar de lo que Dios nos da. Pastor Javier, en el programa anterior empezamos a profundizar en lo que es la sanidad espiritual. Y como premisa quedó claro de que no podemos sanar algo que no conocemos. Correcto. Entonces es necesario conocer cómo funciona primeramente nuestro cuerpo espiritual, ¿sí? Para poder llegar entonces a la raíz del problema, a la raíz de lo que me impide avanzar. Cuéntenos hoy. ¿De qué vamos a hablar, pastor? Claro, porque no podemos sanar algo que no conocemos, porque el tema de la sanidad es un tema espiritual. ¿Por qué es un tema espiritual? Porque la sanidad tiene que ver con luz. Amén. La alimentación tiene que ver con luz, las emociones tienen que ver con luz. Es tanto así que la misma Escritura nos dice que nosotros permanecemos en luz cuando amamos. Fíjate cómo la Escritura relaciona las emociones con la luz. Entonces la sanidad es un tema de luz. Cuando permanecemos en luz, cuando nosotros tenemos esa permanencia en luz, nosotros tenemos esa capacidad por el Espíritu de nosotros poder experimentar sanidad en lo profundo de nuestra alma.
¿Por qué mis amigos? ¿Por qué mi amada pastora? Porque eso nos permite, la luz nos permite ir a la raíz de toda enfermedad. Toda enfermedad, el 90% de las enfermedades tienen su origen espiritual. Por eso es que la sanidad, estamos hablando de este término sanidad espiritual. Porque es integral. Porque es integral. Totalmente integral. Quiere decir, pastor, que cuando nosotros entramos en este proceso de sanidad espiritual, funcionalmente vamos a estar habilitados para todo, para caminar en el reino y poder entonces asumir este desafío que tenemos de llevar adelante la obra del Señor. Correcto. Usted nos comentaba también en el programa anterior acerca de unos anillos y en este programa quisiéramos profundizar un poco más en cuanto a lo que son los anillos de seguridad que usted nos conversaba en el programa anterior. Si no los ha visto, este programa yo le invito a que vaya, lo vea, lo pueda discernir y lo pueda compartir también con otros, porque de seguro hay alguien que lo necesita. Y, pastor, cuéntenos de los anillos de seguridad. ¿Qué tan importantes son estos anillos para la sanidad espiritual? Son muy importantes porque Dios nos diseñó. Dios diseña al hombre como un ser trifuncional, lo hablamos en el segmento anterior. Y este ser trifuncional, el alma, viene con un diseño. El Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios ministran, forman en el alma un sistema de seguridad o un mecanismo de defensa. Estos 7 anillos, la función es proteger nuestra alma. Proteger nuestra alma ¿de qué? De contaminación, de enfermedades. El alma se puede enfermar, tal cual como nuestro cuerpo se enferma, el alma se puede enfermar. ¿Cuáles son estos anillos? Estos anillos son, el primer anillo que hay en el hombre es el anillo del temor a Dios. Y por eso es que el blanco de las tinieblas es primeramente tocar el temor a Dios en nosotros, porque es el primer anillo de seguridad. La estrategia número uno que el enemigo usa para quebrantar este anillo es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual lo quebranta. ¿Cómo la inmoralidad sexual? Cuando a través de conflictos emocionales, un ejemplo, una persona, un hombre o mujer que tuvieron trastornos a nivel emocional en su hogar, sufrieron el abandono de papá, el abandono de mamá, el rechazo de sus padres. Esto crea algo que los psicólogos llaman dependencia emocional. Entonces, esta dependencia emocional no es más que una herida no resuelta allí. Esto conduce a la persona, ejemplo, a caer en problemas de pornografía, en fornicación, en adulterio. Y estos pecados tienen el poder de quebrar ese anillo de seguridad. Al quebrar el anillo de seguridad es como un efecto dominó. No sé si usted ha visto alguna vez cuando se ponen unas fichas de dominó una con una y al golpearse una se van a caer todas las demás. Bueno, el primer anillo de temor de Dios, al romperse, crea un efecto de dominó en los otros 6. Entonces, una persona que pierde de alguna manera el temor a Dios es una persona que puede caer en problemas emocionales muy fuertes, en problemas internos muy fuertes. ¿Por qué? Porque al quebrarse el temor de Dios pierde la sensibilidad de poder experimentar y vivir una vida en el Espíritu. Por lo menos en mi caso, antes de llegar al Señor, yo caí en pornografía, yo caí en fornicación, inclusive en mi primer matrimonio caí en adulterio. Y como estamos hablando de ir a la raíz era que yo había experimentado el abandono de mi padre. Mi mamá y mi papá tuvieron relaciones sexuales como unos jóvenes de 18, 19 años. Mi papá abandona a mi mamá. Luego conozco a mi papá a la edad de 7 años. Y esto fue creando en mí conflictos emocionales muy fuertes. Sentí el abandono, sentí rechazo. ¿Y dónde empezó las tinieblas a trabajar? Precisamente en quebrarme el temor de Dios. ¿Cómo? Yo tenía una necesidad interna. Yo quería llenar un vacío. Ese vacío, ese dolor de no tener a papá a mi lado. Entonces,
el enemigo muy sutilmente empezó a quebrarme. ¿Cómo? Yo recuerdo a la edad de 8 o 9 años con un amigo empezamos a ver películas pornográficas. Un niño de 8 años viendo revistas y pornografía. ¿Viste cómo el enemigo ahí empezó a romper ese anillo de temor de Dios? Entonces, al lograrlo romper ese anillo, abre una puerta para que vengan otros tipos de pecados. Yo empecé a vivir como un joven sin Cristo, estoy hablando en fornicación. Empecé a ver mucho más pornografía, entró a un vicio, entró el vicio del cigarro, entró el vicio del alcohol, etc. Pero todo fue porque en mi vida se quebró ese anillo de seguridad del temor de Dios. Entonces, tal vez la pregunta que tú te estás haciendo, tal vez te estás sintiendo identificado con mi testimonio y tú me dices, pastor, yo tengo eso. Yo he experimentado eso. Tal vez caíste en adulterio, tú que nos estás viendo. Caíste en adulterio, tu matrimonio fue golpeado. Porque, pastora, es tan tremendo ese diseño de Dios que la familia es la que establece el diseño de temor a Dios. Tú puedes ver a papá y a mamá cuando uno está pequeño sembrándole de alguna manera el temor a Dios a sus hijos. Entonces, por eso el enemigo busca quebrar la familia. Entonces, comienza quebrando el matrimonio, comienza con divorcios, comienza con divorcios emocionales. Entonces, nosotros podemos ver cómo al quebrar ese anillo ahí de seguridad, por lo menos en mi testimonio, yo pude experimentar, no era feliz. Y hay gente que nos está viendo y de repente dirá, pastor, yo tampoco me siento feliz. ¿Sabes por qué no te sientes feliz? Y lo has querido llenar con mujeres o con hombres, lo has querido llenar con alcohol, lo has querido llenar con vicios, porque hay un vacío ahí. Y ese vacío mira lo que es lo espiritual. Cuando alguien siente un vacío, es porque se ha quebrado el temor a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque cuando el temor a Dios se quiebra, no puede experimentar la llenura de Él en nosotros. No experimentamos la llenura del Espíritu. Entonces vienen los vacíos. Entonces tú me dirás, pastor, ¿cómo yo logro restaurar el temor a Dios? Es algo que solo lo puedes hacer con la ayuda del Espíritu de Dios, pero pasando por un genuino arrepentimiento. Amén. Necesitamos ser conscientes de lo que sucedió. ¿Cómo el enemigo, una de las estrategias que usa para quebrar el anillo del temor? Un ejemplo, abuso sexual. Yo fui abusado de niño sexualmente. Eso quebró en mí ese anillo del temor. Y eso en mí, al quebrar ese anillo de temor, abrí la puerta a otras situaciones en mi vida, sumado al abandono y al rechazo de mi padre. Cuando llego a Cristo, cuando conozco al Señor, una de las cosas que el Espíritu Santo hizo en mi vida fue precisamente restaurar ese anillo, el anillo del temor. ¿Por qué? Porque al quebrarse el anillo del temor, la persona pierde la capacidad de ser sensible a las cosas del Espíritu. Probablemente nos están viendo personas esta noche, dicen, pastores, yo quiero serle a Dios fiel. Yo quiero servirle, mire, yo quiero dejar este vicio, yo quiero dejar la pornografía, yo quiero dejar el rencor, yo quiero dejar el odio. Pero el problema es que con la ayuda del Espíritu Santo, no ha ido a la raíz, porque probablemente el temor a Dios fue quebrado en tu vida. Entonces, por eso es que hablábamos de que la sanidad es un tema espiritual. Y creo que lo conversamos en el desafío interior, que es de suma importancia la psicología, es de suma importancia la medicina. Pero, si no le metemos la parte del espíritu, entonces no vamos a poder ir a la raíz. Yo he presentado casos, pastora, mi esposa y yo hemos tocado casos donde, por ejemplo, la persona fue abandonada por sus padres y cuando la persona empieza a tener problemas matrimoniales, nos conseguimos que tiene problemas de inmoralidad, tiene problemas, mujeres con problemas de frigidez,
a nivel íntimo, eso afecta. Es tan importante el área sexual, por eso el enemigo ataca tanto el área sexual, que en la única parte en la Biblia donde Pablo dice que no le demos ventaja al enemigo es en esa área, en el área sexual. Y hemos descubierto que la frigidez en el caso de la mujer o en el caso del hombre, la adicción a la pornografía, vino por el abandono o de papá o de mamá. Eso rompe el anillo, el segundo anillo, que es el anillo de la confianza. Y al romperse el anillo de la confianza, viene el tercer anillo, que es el anillo del pudor. Por eso el enemigo carga las baterías en esta dirección. Entonces, amigo y amiga que me escuchas, la situación que tú estás padeciendo, esa relación extramatrimonial que tú estás viviendo, ese problema de inmoralidad, de masturbación, de pornografía, eso que no puedes ser feliz con nadie, dices no logro ser feliz con nadie y estás en pareja. Probablemente lo más seguro es el que en algún momento en tu vida el enemigo logró quebrar ese anillo de temor a Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya lo dije, arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Que nosotros podamos confesar esas áreas que están allí ocultas. La Biblia lo llama pequeñas zorras. Esas pequeñas zorras tienen el poder de ir de alguna manera haciendo que no se experimente esa luz de Cristo en nosotros. Wow, pastor, de verdad que el testimonio trae mucho entendimiento acerca de cómo este anillo es quebrantado y de la importancia que podamos levantarlo nuevamente, ¿no? Pueda ser restaurado nuevamente en la vida de una persona a través del arrepentimiento, de tomar conciencia de lo que hemos vivido, para que esto pueda entonces tomar lugar la luz del Señor en nuestras vidas. El segundo anillo, pastor, acerca del anillo de la confianza. ¿Cómo se pierde este anillo? Generalmente este anillo de la confianza se pierde, como dije, un efecto dominó. Al perderse el del temor a Dios, empezamos a perder confianza. Un ejemplo, un abuso sexual. Alguien que fue víctima de un abuso sexual, la primera pregunta que esta persona se puede hacer es ¿dónde estaba Dios? ¿Ves? ¿Dónde estaba Dios? Otro ejemplo puede ser la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser familiar que tal vez no estaba en la edad de partir y la persona empieza a preguntar, ¿pero dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Entiendes? La confianza se pierde generalmente por efectos traumáticos, situaciones traumáticas en nuestra vida, a diferencia del temor a Dios que se quebranta por pecados propios, ¿no? También por heridas emocionales. Entonces, estos efectos traumáticos, esta herida emocional como el rechazo, como el abandono, hacen que la persona empiece, número uno, a perder la confianza en el amor y en la bondad de Dios, y número tres, en ella misma. Nosotros he tratado casos en personas que le cuesta mucho cumplir metas en su vida. Comienzan algo y no lo terminan. Y cuando tú vas a la raíz te das cuenta que esa persona perdió la confianza en Dios. Son personas como inseguras. La inseguridad, correctamente. La inseguridad es un efecto de que el anillo de la confianza fue quebrado. Otro ejemplo de cómo se puede quebrar el anillo de la confianza es una infidelidad matrimonial. Ahí la persona pierde la confianza en su pareja, pierde la confianza en sentirse amada y ella poder amar. ¿Por qué? Porque se abre una grieta en lo profundo del corazón. Y sé que si tú me estás viendo y tienes ese conflicto, ese problema, te fueron infiel y has perdido esa confianza, esa capacidad de volver a amar y de volver a creer en el amor y tal vez de perdonar a tu pareja, querido amigo, debemos restablecer ese anillo de confianza. ¿Cómo lo hacemos? Exponiéndonos a la luz, reconociendo que nos duele. Si no reconocemos que nos duele, no vamos a poder restablecer ese anillo.
¿Se acuerda que hablábamos al principio de que no podemos sanar algo que no conocemos? Que no conocemos. Entonces, si nosotros no reconocemos que hay un dolor allí, que eso nos dolió, que eso nos marcó, nosotros no vamos a permitir que el Espíritu Santo restaure ese anillo de la confianza en nosotros. Wow. Entonces el Señor está trayendo todo a luz, está poniendo estas herramientas, o sea, está manifestándose a través de la luz del Señor, todos estos anillos, para que si usted se siente identificado con alguno de ellos, usted pueda también tomar acciones e ir de una vez trabajando en restaurarlos. Correcto. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces ya hemos hablado del temor de Jehová, de la confianza. Ahora el anillo de seguridad que habla acerca del pudor. Cuéntenos, pastor. Del pudor. El efecto dominó. Primero temor a Dios, confianza y el pudor. Un ejemplo cómo se quiebra el anillo del pudor. Cuando una persona cae, en mi caso cuando caí en la pornografía. Cuando yo caí en la pornografía, ese anillo del pudor fue quebrado. Dios nos creó para nosotros caminar en pureza. Al quebrarse ese anillo en mi vida, a la edad de 8 o 9 años, yo empecé a perder, si se quiere decir, la inocencia. Un niño es inocente. Ya mi mente ya estaba totalmente contaminada. Empecé a experimentar cosas que experimentaban los adultos. ¿Por qué? Porque ese anillo del pudor había sido quebrado. Otro ejemplo de cómo se puede quebrar el anillo del pudor es cuando alguien puede sufrir un tipo de abuso sexual, inclusive abuso físico. El abuso físico, cuando hay maltrato físico, tanto en el niño como a la mujer o al hombre. Que hay violencia involucrada. Hay violencia involucrada, verbal, física. Eso de alguna manera va rompiendo. Entonces, el niño que de repente fue abusado sexualmente, quiebra el anillo del pudor. Y podemos ver, hace mucho hemos tratado jovencitas de 11 años en problemas de pornografía, en problemas de adulterio. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Sencillo, se quebró el anillo del poder en algún momento en este niño. Y al quebrarse, por supuesto, este niño empieza a experimentar toda serie de situaciones alrededor de su vida que el objetivo lo van contaminando. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar esto? ¿Cómo tú puedes contrarrestar? Y yo de repente puedo discernir que tienes problemas con tus hijos a nivel de inmoralidad sexual, a nivel de cosas que sabes que estás tratando de lidiar y no has podido, lo has llevado a un psicólogo y sí ha ayudado, pero no ha dado con la raíz. Necesitas, con la ayuda del Espíritu Santo, restaurar ese anillo del pudor. Amén. ¿Cómo? Número 1, todo parte por el arrepentimiento. Número 1, todo parte por allí. Pero también el anillo del pudor se restaura con alguna palabra que la conocemos y es restitución. Ejemplo, hemos tenido en encuentros donde el Espíritu Santo me ha mandado a tomar el lugar del papá o de la mamá de la persona y pedirle perdón. Mira, yo tomo el lugar de tu papá y de tu mamá en esta hora. Pido perdón porque te abandoné. Pido perdón porque te rechacé. O en luz, el lugar de un tío que abusó sexualmente de esta persona. Mira, yo tomo el lugar de esta persona, te pido perdón. Cuando tú le dices a la persona, te pido perdón, inmediatamente hay un quiebre en lo profundo del corazón y del alma de esta persona. Cuando hay ese quiebre, entra la luz. Y la persona puede sacar ese dolor, puede sacar eso que tiene dentro de ella y perdona. Es decir, para restaurar el pudor hay que perdonar. Wow, poderoso. La forma de poder levantar este anillo entonces es buscando la forma de perdonar. Correcto. Es una llave que está siendo soltada en esta hora y que en el nombre de Jesús
declaramos que va a ser revelada a tu vida. Y mientras usted conversaba, pastor, se me venía a memoria la cantidad de niños que hoy día también recibimos que quizás no han sido abusados físicamente, pero hay otro tipo de abusos que se están presentando a través de las redes sociales, abusos que se están presentando a través de el Instagram, que son herramientas. No estamos en contra de las herramientas de estos medios de comunicación, sino de cómo nosotros mediar como personas en la familia, de que esto no irrumpa en la vida de un niño. Sí, que ya se conocen casos que a tan tempranas edad están viendo pornografía, que eso va a romper los anillos de seguridad en la vida de ese niño. Entonces creo que tenemos que ser cuidadosos. Creo que esto también es un llamado de atención que espiritualmente el Señor está haciendo para que evitemos este tipo de abusos a nivel de redes sociales, a nivel de los contenidos que se están manejando. Yo tengo casos de niños que ya están introducidos en la pornografía, no porque otras personas los indujeron, sino porque a través de una herramienta como una tablet, un teléfono, de una red social, ya comienzan a generarse contenidos, y al quedarse conectado en uno, el programa automáticamente le comienza a generar, y esto los lleva a esa dependencia, y allí están siendo rotos estos anillos que son tan importantes para una sanidad espiritual, para una vida espiritual sana. Entonces, creo que debemos tomar conciencia, padres, de vigilar a nuestros niños también, así como dicen las estadísticas de que el 80%, 90% de las personas que abusan de los niños son personas cercanas. Ahora el enemigo también ha usado una estrategia que es esto que está de la mano, siempre en la mano de un niño o de un joven. Sí. Entonces tomemos conciencia de esto para que estos anillos, pastor, que usted está mencionando, está exponiendo, está plasmando aquí como una verdad espiritual, puedan ser guardados. En el nombre poderoso de Jesús. La identidad. ¿Cómo se afecta en todo esto el anillo de la identidad, pastor? Ahorita, pastora, usted tocó el tema, un ejemplo de lo de las redes sociales. Tocó ese ejemplo, es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera el anillo de identidad, cuando se rompe el del temor, cuando se rompe el de la confianza, cuando se rompe el pudor, indudablemente la identidad es afectada. Le pongo un ejemplo. Una mujer de 20 años se enamora de un hombre de 50, por decirle una edad. Cuando nosotros hemos tratado casos así, nos damos cuenta que esta mujer no veía a este hombre como su esposo, sino como un papá. Cuando profundizamos nos damos cuenta que esta mujer tuvo un abandono a nivel paternal. ¿Por qué? Porque en la familia, en el diseño de la familia, quien da la identidad es el padre. La madre, su función es dar amor, pero la identidad la establece el padre. Entonces, en el caso de esta mujer, al su padre haberla abandonado, se quiebra el anillo de la confianza, se quiebra el anillo del pudor y termina quebrando el anillo de la identidad. Entonces, cuando el anillo de identidad es quebrado, la persona se siente en el limbo. La persona es una persona que se deja arrastrar por las modas, se deja arrastrar cualquier corriente. Por cualquier corriente. ¿Por qué? Porque la persona no tiene esa identidad definida. ¿Quién es? ¿Quién soy? Eso lleva a la persona incluida a caer en vicios. De repente el joven que nos está viendo y por no tener una identidad bien definida puede inclusive caer en la droga. Puede caer en vicios. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos la identidad bien formada, bien fundamentada en Cristo, queremos agradar a todo el mundo. Y por querer agradar a todo el mundo, por querer nosotros caerle bien al mundo, entonces nosotros sencillamente perdemos y somos influenciados por cantidad de comportamientos. Hay un curso que yo estoy haciendo, el curso de locución,
yo me siento ahí a analizar, a ver en el espíritu las personas, las trato. Y hay una muchacha que es una muchacha, está estudiando periodismo, debe tener 17 años, y es una niña sumamente inteligente, pero fíjense lo que he notado. Ella llega, ella se viste de negro todo el tiempo, usa piercing, usa zarcillos. Esta persona, yo pude discernir que su identidad ha sido golpeada. Entonces, ¿cómo se golpea la identidad? Abandono de hogar, rechazo de padres, ¿sí? Porque tú te creas con esa falta de amor. Mira, un ejemplo de cuando la identidad ha sido golpeada. Miren esto, queridos amigos. Cuando alguien se vuelve dependiente emocional de un amigo, inclusive de una mascota. Porque hay una dependencia. Tú puedes decir esto, es que yo no puedo vivir sin. Yo no puedo vivir sin. Eso pasa porque fue quebrado el anillo de identidad en la persona. Entonces la persona no se siente segura de sí misma. La persona no siente seguridad. La persona no puede experimentar inclusive el amor de Dios. No se siente hijo. Eso pasó conmigo. Yo creo que lo dije en el desafío anterior. Yo nombraba a Dios todos los nombres, pero en realidad yo no experimentaba a Dios como padre hasta que pude tener esa experiencia de intimidad con Él, experimentarlo como un papá. Y eso me hizo de alguna manera restaurar el anillo de identidad en mí. Qué bello. Entonces, cuando tú tienes el anillo de identidad, ¿se acuerdan de una película? No sé si la vieron, no recuerdo el nombre, de que el hombre va a un evento y le enseñan a decir no. ¿Se acuerdan? Ni recuerdo el nombre de la película ahorita. Cuando nosotros tenemos nuestro anillo de seguridad restaurado, nosotros aprendemos a decir no. Una persona que no quiere decir no, no sabe decir no por temor a ser rechazado, generalmente es porque el anillo de seguridad está quebrado. Pero cuando está restaurado dice no. No. Tiene una posición clara de quién es. Tiene una posición clara de quién es. Entonces, ¿cómo restauramos esto? Caemos en lo mismo de los anteriores, es por el Espíritu Santo. Amén. Pero es con una revelación que solo el Espíritu de Dios te lo puede dar. Pastores, queridos amigos, yo le lloraba a Dios. Yo me acuerdo que me encerraba en un cuarto y yo le lloraba a Dios. Yo le decía, quiero conocerte como mi papá. Yo no quiero doctrina, yo no quiero teoría. Yo necesito experimentarte en mi corazón como mi papá. Y me recuerdo que tuve una experiencia maravillosa y yo lloré muchísimo. Lloré muchísimo cuando tuve ese encuentro de Dios Papá. Y Él en mi espíritu y me hablaba y me decía, con amor eterno te amaba. Y yo le decía, yo me recuerdo ese momento, yo le decía, pero tú me amas a mí. Tú me amas. Cuando mi papá me abandonó, cuando me abandonaron, cuando esto me amas. Y me decía, con amor eterno te amaba. Y mi demostración de amor te lo di en la cruz. Yo te amo y te he amado. Y ni que te portes mal, ni que te portes bien, te voy a dejar de amar. Mi amor es eterno. Y eso en mí, queridos amigos, trajo una sanidad tan profunda. Y el poder haber conocido a mi papá. Y probablemente ustedes nos están viendo y le dices a Dios Jehová, y le dices a Dios el Eterno, y le dices a Dios todos los nombres de sus atributos. Pero no le dices papá, porque probablemente tu papá te abandonó. Pero esta noche queremos decirte que Amén. Por el poder del Espíritu Santo, nosotros declaramos que Él va a restaurar esa imagen de paternidad Amén. En ti, para que puedas verlo a Él como un padre. Y quiero hacer este ejercicio, yo quiero tomar el lugar de tu papá en esta noche. Tú que me escuchas, yo quiero tomar el lugar de tu papá. Y quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón a ti, mujer, a ti, hombre, a ti, joven, jovencita. Quiero pedirte perdón por haberte abandonado. Quiero pedirte perdón por haberte rechazado, por no haberte dado el amor que tú anhelabas en tu corazón. Y eso te ha marcado. Eso te marcó tanto que tienes ese mal carácter, que no confías en nadie, que no puedes establecer una relación sana.
por el abandono y el rechazo de tu papá. Hoy te pido perdón por la ley de la restitución. Hoy te pido perdón y declaro en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo rompe, amén, rompe sí, Señor, esa figura, rompe esa figura desenfocada de la paternidad. En el nombre de Jesucristo se rompe todo manto de orfandad en ti y la luz del Padre puede entrar allí en tu corazón para que tú puedas entender que tienes un Padre que te ama, amén, que tienes un Padre que está en ti y tú en Él. Amén, pastor, qué bello. Qué importante es el amor de Dios, sí, que restaura todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. Amén. El orden, el anillo del orden, pastor. Oh, el anillo del orden. ¿Se acuerdan cuando en Génesis el Señor, antes de realizar de hacer la creación, dice, sea la luz, ¿verdad? Y dice la Escritura que el universo, todo estaba en caos, en desorden. Así es. Quiere decir que cuando el anillo del orden está ligado a la luz. Donde hay tinieblas hay desorden. Donde hay luz hay orden. Entonces, ¿cómo se quiebra este anillo del orden en una persona? Cuando, por ejemplo, está el niño y su papá y su mamá se divorcian. Eso en él, ese orden que tenía papá, mamá, yo. Papá, mamá, yo. O sea, el orden tiene que ver con un diseño preestablecido de Dios. Cuando se quiebra ese orden, ¿sí? Entonces la persona entra en su alma a la oscuridad. Un ejemplo, la depresión. Las personas que sufren de depresión van a psicólogos, los psicólogos lo tratan, pero le dan a veces un medicamento para la depresión. Resulta que lo que está roto en esta persona es el anillo del orden. No hay un orden, no hay luz en lo profundo de su alma. La persona no logra establecerse, la persona no logra determinarse. La palabra determinación está mucho con orden. Entonces, la persona no logra desarrollarse, la persona inclusive puede tener manifestaciones de mucho desorden en lo natural, ¿Por qué? Porque el problema viene de adentro hacia afuera. Son personas que constantemente viven desordenadas en su vida. Es tan tremendo que por revelación del Espíritu Santo una vez el Señor me hablaba sobre lo que es la impuntualidad. Y las personas impuntuales, a veces tú hablas con las personas y le dices, es que me cuesta, yo no sé por qué me cuesta tanto ser puntual. Es porque fue quebrado ahí ese anillo del orden en él, a través de un evento traumático en su vida. Entonces se quiebran eso. Es decir, el orden, el anillo del orden tiene que ver con el diseño de Dios establecido en su vida. Cómo el enemigo está tratando de romper ese anillo de orden. Un ejemplo, en los muñequitos. Hemos visto muñecos transgéneros. Está quebrando el orden de Dios. Hombre es hombre y mujer es mujer. Sí. Todos conocen y saben que yo tengo mi nieta Elizabeth y yo siempre le hago hincapié a eso. Jugando con ella, yo juego con ella. A veces tú eres el papá, tú eres el abuelo, tú eres el tío. Y me recuerdo una oportunidad que jugando con ella, ella me dijo, abuelo, tú eres la mamá y yo el papá, fue que me dijo. Y yo le dije, no mami, ven acá, tú no puedes ser papá, tú eres niña. Las niñas son niñas y los niños son niños. Y a ella se le quedó eso. Y ahora ella juega y todo el tiempo, yo la escucho, y ella todo el tiempo o es la mamá o es la hermana mayor o es la niña. ¿Por qué? Porque el enemigo trata de quebrar ese orden, ese diseño que Dios estableció. Fue lo mismo que sucedió en el huerto de Edén, cuando Satanás habla a la mujer. Lo que Dios ya tenía, el diseño de Dios, distorsionarlo. Y es lo que justamente hace el enemigo en las vidas, distorsionar el diseño, la imagen de Dios, para que entonces
estos anillos de seguridad que usted nos acaba de conversar, pastor, caigan. ¿Cómo podemos restaurar entonces este anillo? Ok, pastora dijo algo muy importante, habló sobre el huerto. Y cuando se rompe el anillo del orden en el alma de la persona, se rompe la misma dinámica que había en el huerto. ¿Cuál era la dinámica que había en el huerto? Adán tenía la particularidad de escuchar a Dios. Quien gobernaba en el huerto era la voz de Dios. Cuando el anillo del orden es quebrado, la persona pierde la capacidad de escuchar a Dios. Usted puede conseguirse con personas que pueden tener años congregarse y no escuchan a Dios. ¿Por qué? Porque el anillo del orden, esa dinámica fue quebrada. ¿Cómo lo restauramos? Arrepentimiento, humillación, pero con una palabra que no nos gusta mucho, pero que es necesaria: obediencia. El orden se restaura con la obediencia, porque la obediencia tiene el poder de ordenar, de alinear todas las cosas a la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué bello! Como lo dice la palabra. A causa de la desobediencia de uno entró el pecado al mundo. Entró el pecado. Pero por el desorden, ¿ves? Dentro del desorden. Pero a causa de la obediencia de uno, ¿sí? Correcto. La redención y el orden. Correcto. Porque en Jesucristo hay orden. Sí. Se une cielo y tierra y hay orden. Amén, pastor. En el nombre de Jesús. Disciplina, pastor. El anillo de seguridad de la disciplina. De la disciplina. Habla de esto a la iglesia. Y vemos en el libro de Hebreos, vemos cómo el autor habla de disciplina. ¿Se acuerdan? Dice que Dios al que ama, disciplina, corrige. Cuando este anillo de disciplina es quebrado, porque se quebró el del orden, acuérdense, el efecto dominó, la persona experimenta mucha indisciplina en su vida. ¿En qué ejemplo? Un ejemplo. Una persona que no tiene la disciplina de terminar lo que comienza. Comienza un curso y no lo termina. Comienza una carrera y no la termina. Es decir, no tiene esa facultad de culminar lo que hace. ¿Por qué? Porque ha sido roto ese anillo de la disciplina en él. La disciplina es un diseño de Dios. Ahora, cuando estoy hablando de disciplina, no quiero que se lleven a su mente la disciplina militar, un ejemplo. No. Estoy hablando de diseños en Dios, diseños en el Espíritu. Dios al que ama disciplina. ¿Cómo nos disciplina Dios? A través del amor. Es decir, la disciplina y el amor van de la mano. Cuando se rompe el anillo de la disciplina, al mismo tiempo no se manifiesta el fruto del amor. Entonces son personas que no tienen la capacidad de amar. O sea, la tienen, pero no la pueden manifestar. No se sienten amados. No se sienten valorados. Porque ese anillo de la disciplina fue quebrado. Entonces son personas que les cuesta mucho culminar proyectos. Son inconstantes. Como dice la Biblia, son inconstantes. ¿Qué genera, qué quiebra este anillo de la disciplina? Cuando la persona siente temor en su vida. Es decir, la herida emocional del temor quiebra el anillo de disciplina. Cuando estoy hablando de temor, son temores, personas que viven en miedos, en lo que la psicología llama fobia. Entonces caemos en temas, un ejemplo como el de cautividad espiritual. Una fobia es una cautividad espiritual. ¿Ve? Ejemplo de esto, yo fui muy indisciplinado cuando niño de estudio, en la manera de estudio. ¿En qué sentido? A mí me costaba llevar una disciplina a la hora de estudiar. Me costó mucho. Y todo era porque estaba ese anillo quebrado. Entonces yo era una persona muy miedosa. Yo le tenía miedo a todo. Y cuando yo llego al Señor, restauró esto en mi vida. Qué bello. Entonces, el temor. ¿Cómo el anillo de un temor? Mira esto. Nosotros podemos conversar con una persona que me decía, esta persona es muy temerosa, y me decía, recordó en una administración
que ella casi se ahoga de niño. Tenía 4 o 6 años y esto fue un evento traumático en ella. Entró, abrió la puerta, entró el temor en su vida y eso trajo como consecuencia a veces indisciplina en ciertas áreas de su vida. Entonces el temor es una de las principales herramientas que usan las tinieblas para quebrar ese anillo de disciplina en nosotros. No sé si le ha pasado que hay personas que son sumamente indisciplinadas y el origen de esto es esto, wow. es el temor. Es una herramienta que hoy le podemos dar y traemos luz a los maestros. Así es. Bueno, entonces el Señor nos está llamando a que estos anillos sean restaurados, sean Así levantados. Y finalmente, ya para cerrar el tema de estos anillos de seguridad que son tan importantes en lo que es la sanidad espiritual, hablamos acerca del anillo de la sabiduría. ¿Qué importante es en la vida de una persona? El anillo de la sabiduría indudablemente nos está hablando de la sabiduría de Dios en nosotros, que es Cristo mismo. Cuando el anillo de la sabiduría es quebrado, nosotros empezamos como personas a comer y a beber del árbol del conocimiento. ¿Qué tiene que ver esto? Hablábamos del ejemplo del huerto, ¿se acuerda? Todo comenzó por una decisión. Eva decidió obedecer a la serpiente. Adán decidió obedecer a Eva y fueron sacados del huerto. Entonces, todas las circunstancias, la gran mayoría que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas tiene que ver con decisiones. Cuando este anillo de sabiduría está quebrado, la persona pierde la facultad dada por Dios de tomar las decisiones correctas. Y al no tomar las decisiones correctas, entramos en situaciones que pueden lastimarnos, que pueden dañarnos. Un ejemplo, podemos tener chicas que nos están viendo y que tienen el anhelo de casarse, pero no sabes cómo elegir. O tal vez has elegido tú y te has equivocado. O hombres. Bueno, porque el anillo de sabiduría de Dios está quebrado. Entonces no hay esa manifestación de la sabiduría de Dios. La Biblia habla de la sabiduría animal y de la sabiduría de Dios. La sabiduría animal diabólica es la que proviene del mundo, que proviene. Entonces les voy a poner un ejemplo. Yo una vez me recuerdo que tenía que tomar una decisión muy importante en mi vida. Y yo siempre tomaba esa decisión y siempre la tomaba de manera equivocada. ¿Cuál era esa decisión? Usted se va a reír, pero estoy hablando de mi etapa hasta los 22 años, 23 años. Hoy ya tengo 49. Y yo siempre para los diciembre vivía despechado. Era un despecho. Un ciclo. Un ciclo. ¿Pero por qué yo vivía despechado? Porque yo me enamoraba de las personas equivocadas, si es que se podía llamar amor. Entonces, ¿dónde yo me iba a conseguir esas muchachas? Imagínense ustedes, en una discoteca, en una tasca, lugares equivocados, en un remate de caballo, aquí, o sea, me hago entender. A mí yo no pensaba, oye, en una librería, ¿no? Sino en esos sitios. ¿Pero por qué era eso? Porque el anillo de sabiduría estaba quebrado en mí. Entonces yo no tenía esa facultad de elegir bien. Una vez que eso es quebrado en mí, yo recuerdo que cuando Dios me permite conocer a mi esposa, a la pastora Gladys, a mi Gladysita, yo me enamoré de ella por una cualidad que vi en ella y fue su fidelidad. Yo decía, oye, mira su fidelidad a su autoridad. En este caso, nuestro apóstol Noris. Cuando yo veía la fidelidad de esta mujer hacia su autoridad, yo decía, oye, si esta mujer es fiel con su autoridad, no me quiero imaginar cómo va a ser con su esposo. Y eso fue un enganche. Yo me enamoré de ella por eso. Es decir, cuando yo me enamoro de Gladys, de mi esposa, a comparación con las otras personas que no, antes de llegar a Cristo, yo me fijaba en ellas era por el atributo físico, el atributo sexual. Fíjate, en Gladys, ese atributo, la fidelidad.
Entonces, ¿qué te quiero dar de consejo? No te enamores de nadie que sea infiel, ni a sus padres, ni a su autoridad, porque también te va a ser infiel a ti. Si una persona no es fiel a un amigo, a una amistad, tampoco va a poder ser fiel a ti. Y eso me enamoró de Gladys. Ella, su fidelidad hacia sus amigos, su fidelidad hacia su familia, hacia sus hijos. Ella pasó por un proceso y en ningún momento ella fue fiel a Dios. Entonces eso me enamoró de ella, me enamoró. Entonces fíjate, la sabiduría de Dios me permitió ver esa cualidad en ella. Entonces, cuando el anillo de sabiduría está roto en nosotros no tenemos esa capacidad de discernir. Esa capacidad de discernir, dijiste la palabra clave, discernimiento, porque está roto. Entonces no podemos por la sabiduría de Dios tomar la decisión correcta. Entonces probablemente tú tienes y voy a decir algo fuerte, pastora, estoy hablando de las personas que no se han casado. De repente estás con una relación sentimental y problemas, y has ido a consejería, y problemas, y la persona no cambia y tú sufres. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú escogiste correctamente? Es decir, ¿fuiste guiada por la sabiduría de Dios o guiado por la sabiduría de Dios para escoger a esa persona? Porque todavía estás a tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no has dado el paso del matrimonio. Entonces, yo quiero en esta hora declarar luz sobre tus decisiones. Amén. Yo quiero declarar luz y proclamar que el Espíritu de Dios activa esa sabiduría de Cristo en ti, para que tú puedas tomar las decisiones correctas en tu vida. Porque una mala decisión nos puede sacar de su propósito. Así es. Una buena decisión nos puede conectar con su propósito y con su destino en nosotros. Amén. Qué bello. Y es bien poderoso lo que usted acaba de decir, pastor, porque estamos en tiempos donde la sabiduría de Dios es necesaria en nuestras vidas. Y cuando estos anillos de seguridad han sido quebrantados, veo las vidas, se puede ver las vidas como las olas del mar, como las define la misma palabra de Dios, sí, que no tienen un propósito claro. Entonces, le doy gracias al Señor porque este programa ha traído luz. Amén. Que este programa ha permitido que podamos evaluar, identificar qué anillos han sido quebrantados en las vidas, qué anillos han sido quebrantados en nuestras vidas y poder también, como usted mismo lo explicaba, en cada uno de ellos restaurarlos, para que así entonces nosotros podamos ser seres funcionales en el reino, en el nombre poderoso de Jesús. Así es. Pastor, quisiera ya para cerrar entonces este programa, que usted pudiera hacer una oración para todos aquellos que están acompañándonos en esta transmisión, para todas aquellas personas que nos están escuchando, nos están viendo, podamos entonces recibir lo que Dios quiere finalmente a través de esta oración. Claro. Quiero primeramente ministrar esto antes de orar, que estos anillos son resguardados por la familia. Y el primer ataque es hacia tu familia. El primer ataque es hacia ti, cabeza de hogar. El primer ataque es hacia ti, mujer. El primer ataque es hacia ti, jovencita que nos estás viendo. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, la familia ministra el temor a Dios, el padre ministra identidad, la madre ministra amor y los hermanos, en hogares donde hay hermanos, ministran confianza. Amén. Entonces, les quiero regalar una frase que hace mucho tiempo escuché yo del apóstol Rocco, de mi apóstol, y esa frase me marcó para bien. Porque nosotros hoy y todos los programas de desafío son semillas que se siembran en tu espíritu. Y esas semillas tienen el poder de ir creciendo, de ir en aumento en ti. Son semillas de luz y son semillas de vida. Y Él sembró esta semilla, hace mucho tiempo yo se la escuché, y Él dijo, ¿qué prefieres tú? ¿Ser feliz o tener la razón? Y eso me hizo meditar mucho. Y me ayudó muchísimo en una etapa de mi vida. ¿Por qué? Porque a veces tú te puedes enfrascar
en querer tener la razón. Y si tú quieres tener la razón, porque nadie te va a hacer salir de lo que tú dices, entonces puedes estar sacrificando el ser feliz. Y cuando no quieres ser feliz, cuando la familia no es ser feliz, se quiebra. Se quiebra. Entonces quiero hacerte esta pregunta esta noche. ¿Tú quieres seguir teniendo la razón o quieres ser feliz? Porque si quieres ser feliz, yo quiero orar, queremos orar para que el Espíritu Santo traiga luz. Amén. Y tú puedas ver cuáles son esas artimañas, esas estrategias, cuál es esa astucia con que el enemigo se puede estar moviendo muy por debajo de las aguas en tu hogar. Entonces me gustaría que allí donde estás puedas cerrar tus ojos con nosotros, puedas y decirle al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, yo necesito que traigas luz a mi vida. Dile: Amén. Espíritu de Dios, trae luz a mi ser. Amén. Alumbra toda tiniebla que pueda haber en mí. Oh sí, Señor. Y te quiero pedir que con tu amor tú puedas restaurar tus anillos en mí. Yo oro, Espíritu Santo, en esta noche, para que tú puedas traer luz ahora a las personas que nos escuchan. Amén. Tú puedas traer luz en aquellas áreas que han quebrado estos anillos. Probablemente tú pusiste un mecanismo de defensa allí en tu alma y no has querido recordar ese trauma, ese abandono, ese rechazo, esa herida. En el nombre de Jesús declaro la luz de Cristo. Amén. Declaro la luz que el Espíritu Santo trae sobre ti. En el nombre de Jesús. Para que corran los velos y tú puedas ver y tú puedas conocer y tú puedas reconocer esas áreas en tu vida que te están marcando. Dios no te diseñó así. Dios no te diseñó en amargura, en rencores, en odios, en disensiones, en pleitos. Dios no te diseñó así. Por eso en esta hora declaro que su amor se manifiesta en tu vida. Su amor se manifiesta en tu corazón. Amén. Y el amor es luz. Y empieza a expandirse y empieza a quitar esos velos que hay en ti. Yo en esta hora hablo a tu espíritu. Hablo a tu espíritu para que despierte. Para que despierte a esos diseños, para que despierte a lo que está escrito de ti en el libro de la vida. Amén. Yo declaro, Espíritu de Dios, que tú conectas a esta persona que nos está hoy viendo con lo que está escrito de ella en el libro que el Padre tiene en los cielos. Porque como dice tu palabra, nuestro embrión vieron tus ojos. Amén. Yo proclamo una sanidad en lo profundo de tu corazón. Yo te llamo a la luz en esta noche. A ti, mujer, a ti, hombre, te llamo a la luz. Te llamo a la luz de Cristo. Te llamo a la luz del Señor para que puedas venir y puedas sentarte en la roca. En esa roca, ¿sabes? Esa roca trae dos elementos: aceite y agua. El agua para sanidad y el aceite para restitución. Hoy declaro eso sobre tu vida. Amén. Agua y aceite. Amén. Agua que sana tu ser. Y aceite que restaura cada anillo que el Señor diseñó en tu vida. Hoy te bendigo. Hoy bendigo tu vida. Y en el nombre de Jesús remuevo en el mundo espiritual toda palabra de maldición sobre ti, Amén. toda palabra de automaldición Oh, sí, Dios. puesta sobre ti. Y declaro que la sangre de Jesús empieza a hablar más fuerte que toda voz de temor, que toda voz de desánimo, que toda voz de pérdida en tu Amén. vida. Y empieza a hablar amor,
empieza a hablar misericordia. Amén. Sabes, querido amigo y amiga, me viene esa palabra con la que Dios me habló en un cuarto frío, en un momento de mi vida. Esa palabra es: con amor eterno te he amado. Amén. Y te he prolongado mi misericordia. Hoy declaro que el Señor te llama y te atrae a Él. Amén. En el nombre de Jesús. Que la sangre de Jesucristo te cubra a ti y a tu familia en esta hora. Y que el ángel que Dios asignó para tu familia, a través de tu arrepentimiento, pueda ser restituido y la luz en tu hogar vuelva a prevalecer. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Gracias, pastor. Poderosa esta oración. Le damos gracias al Señor por su vida, por esta impartición de hoy. Y ya llegamos al final de este programa, pero los invitamos para el próximo programa, donde seguramente el Señor va a traer una palabra de bendición a tu vida, así que no puedes dejar de conectarte, no puedes tampoco dejar de compartir este programa y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así que bendiciones para sus vidas. En el nombre de Jesús, pastor, despedimos por esta cámara. Gracias por la compañía, gracias por acompañarnos. Les amamos y les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. El desafío apenas comienza. Esto no es un juego. Hoy el Señor te dice: Iglesia, despierta. El que ama conquista. Esta guerra ya está ganada.